buenos días. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes esta mañana. Para mí es un gusto poder compartir este curso de literatura con cada uno de ustedes. Estamos ya finalizando la semana 9, estamos entrando al fin de semana, estamos avanzando en nuestros temas de literatura, estamos siguiendo la historia literaria en España y estamos tratando a varios autores representativos del siglo de oro en España. Ya luego vamos a estar comentando un poco más lo que con respecto a este tema de la literatura. Pero el día de hoy quiero hacerte recordar lo siguiente. Los valores. Qué importante son los valores. Creo yo de que una de las cosas en la cual una sociedad se puede construir es a través de valores. Tú que esta mañana estás conmigo en esta interacción virtual y que te doy la bienvenida, y a todos aquellos que pueden conectarse a través de este canal, qué importante es poder recordar que la identidad nacional debe ser un valor desarrollado en cada uno de nosotros. Quiero decirles a cada uno de ustedes que somos peruanos, que nuestra esencia de patriotismo lo debemos por la historia, por la cultura peruana. Y hay muchas razones para amar al Perú, hay muchas razones. Solamente hay que mirar los paisajes de los Andes peruanos, o la gastronomía en su variedad, o incluso su propia gente, el calor de su propia gente. Hay muchas razones para poder identificarnos como peruanos y sobre todo amar al país. Y no solamente a aquellos que están dentro del territorio peruano, sino a aquellos que están fuera del territorio peruano. Así es que durante esta semana vamos a estar y seguir meditando sobre la identidad nacional y el patriotismo como dos valores pilares de la ciudadanía peruana. Y como dije al inicio, vamos a continuar porque estamos estudiando la historia literaria de España, estamos estudiando literatura española. Ya hemos visto una introducción al renacimiento literario, lo que los literatos llaman el siglo de oro en España. Fue una época dorada, fue una época en donde vislumbró las letras castellanas, se estaba formando las letras castellanas, y fue un momento en que se levantaron muchos escritores de renombre. Ya vimos a uno de ellos hace semanas anteriores, vimos a Miguel de Cervantes Saavedra, un hombre realmente extraordinario, como decían por ahí, era un genio. Y no solamente él, sino también varios autores que comenzaron a escribir poesía. Por ejemplo, Luis de Góngora, que vimos, a Francisco de Quevedo. Vimos la semana pasada una narrativa novedosa nacida en España, como fue la novela picaresca. Vimos El Lazarillo de Tormes como un fuerte testimonio de una narrativa diferente. Y el día de hoy vamos a continuar ahora con otro género importante dentro de la literatura española. Pero quiero enseñarte la siguiente imagen. ¿Qué puedes observar ahí? ¿Qué observas? Es una imagen que quizás hemos visto en alguna oportunidad o cuando hemos salido a las calles. Hemos visto quizás una manifestación de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué sensaciones te da una imagen así? ¿Por qué crees que las personas salen a la calle a hacer huelga nacional? ¿Qué es lo que buscan a través de esto? Uno a través de sus gestos y sus rostros, ¿qué puede develar una imagen así? Oh, seguramente tú miras, profesor, hay mucha impotencia, ¿no es cierto? Por algún tipo de injusticia. Mucho dolor por un tipo de atropellamiento. Ya, una cólera, una rabia tremenda porque no se están logrando las cosas como debe ser. Hay muchos pensamientos que pueden girar en torno a esta imagen. ¿Y cuántos de nosotros, a través de las noticias, del internet, del diario, podemos ver las grandes injusticias en la sociedad? ¿Cuánto podemos ver el atropello del poder, que muchas veces lo hacen con una mala intención? Y hay personas que salen a las calles, hay personas que manifiestan sus reclamos, sus derechos, como parte de algo lo que debe ser justo. ¿Y qué solución darle? Si muchas veces las grandes decisiones están en las grandes empresas, las grandes decisiones están en el Estado peruano. ¿Por qué? Porque de alguna manera la injusticia siempre ha sido un asunto de Estado, siempre ha sido un asunto social. ¿Y cuántos años el Perú también ha vivido tantas injusticias? Hombres y mujeres que han vivido y tanta injusticia en la vida. Y los problemas económicos, los problemas educativos, los problemas sociales. Esta imagen bien puede hacernos reflejar lo que el Perú vivía. ¿Y por qué no?
después de esta manifestación de pandemia, pueda vivir también. Y esta mañana quiero compartirte un tema que tiene que ver algo con la imagen. Y tú me dirás, pero profesor, ¿qué tiene que ver eso con la imagen? Tiene que ver mucho, porque el autor que vamos a estudiar también trató un tema parecido en su época. Que de alguna otra manera trató este tema fue alguien que vivió de cerca los atropellos de un pueblo. Y creo yo de que una de las cosas que debemos aprender esta mañana es a valorar de alguna manera u otra nuestros derechos, pero también actuar con mucha sabiduría. Permíteme compartirte al autor del día de hoy. ¿Qué te parece? Ahí tenemos a un autor representativo, un hombre que de alguna otra manera nace en medio de una situación difícil en su época. Un hombre que fue un genio, y no solamente en la narrativa, sino que se desarrolló muchísimo en el teatro. Estamos estudiando literatura española y vamos a ver el día de hoy a Lope de Vega. Quiero que leas por un momento esa frase que está ahí. Puedas meditar en esa frase. Que la pobreza no es vileza mientras no hace cosas malas. ¿Verdad? Qué interesante frase. La pobreza no debe ser cuestión de vergüenza, porque se es vergonzoso cuando hace cosas malas. Una frase de este gran ingenio. Se dice que el calificativo que le dieron sus contemporáneos fue el monstruo de los ingenios, Lope de Vega. Vamos a ver a este hombre y algunas de sus obras representativas también. Novelista y dramaturgo español, procedente de una familia muy humilde, y tiene toda la autoridad de hablar sobre la pobreza. La vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y repleta de lances amorosos. Todo escritor tiene un defecto en la vida, y él lo tuvo también. Estudió en los jesuitas de Madrid en el año 1574. Él se recibió de sacerdote más adelante. Cursó estudios universitarios en Alcalá de Henares en el año 1576. Y aunque no consiguió el grado de bachiller, él se dedicó también de lleno a la literatura. Estuvo enrolado, tal vez una de las características de su vida es que estuvo enrolado al menos en 2 expediciones militares. Una fue en la conquista de la isla Terceira en Azores, en la isla Azores española, en el año 1583. Fue secretario de varios personajes importantes, como el Marqués de Malpica y el Duque de Alba, y a partir del año 1605 estuvo al servicio del Duque de Sesa, relación sustentada en una amistad mutua. Fue un hombre muy influyente, Lope de Vega. Fue un hombre que también se enroló con la política y bien pudo estar de cerca con esos hombres poderosos para ver también las injusticias y la tiranía de muchos de ellos. Lope de Vega se casó 2 veces y, como dijimos al inicio, su vida amorosa estaba muy enrolada en muchos problemas. Primero se casó con Isabel de Urbina, llamada Belice en sus versos, con la que trajo un matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid. Y con Juana de Guardo luego se casó en el año 1598. Fue una vida muy acelerada emocionalmente. Digamos de que Lope de Vega fue un hombre muy promiscuo, porque luego de esta experiencia de su matrimonio, él se recibe de sacerdote, y aún siendo sacerdote, él comienza a involucrarse emocionalmente. Y creo yo que una de las cosas que todo literato tiene es que tiene una vida escondida. La vida de los poetas, de los dramaturgos y escritores está mezclado con esas cosas turbias y defectos de la vida. Muere en Madrid en el año 1635, realmente en un gran éxito por todo lo que nos dejó. Vamos a ver a continuación una serie de sus obras, tanto en la novela, tanto en la lírica y en el teatro. En primer lugar, tenemos una de sus primeras novelas pastoriles, llamado La Arcadia. Se le dice novela pastoril porque lo que trata él es describir el amor de una pareja de amantes en el campo. La primera obra, La Arcadia.
Tenemos otra novela pastoril llamado Pastores de Belén, pero esta novela, más que novela, era un auto sacramental. Los autos sacramentales es un género del teatro religioso de la Edad Media, y ya para la Edad de Oro comenzó a desarrollarse con más profundidad. Entonces él escribió estos autos sacramentales, que son piezas teatrales, religiosas, dramas litúrgicos, con un sentido espiritual, con un mensaje netamente divino. Y ahí tenemos Los Pastores de Belén, obra autosacramental. Quiero que presten mucha atención a esta obra llamada La Filomena. ¿Ya? La Filomena es una historia muy significativa porque está muy ligada al Perú. ¿Por qué? Porque cuando Lope de Vega escribe La Filomena, él hace un comentario, inclusa en esta obra La Filomena, un poema, y un poema venido del Perú. Interesante, ¿verdad? Un poema peruano dentro de la obra La Filomena. ¿Y cuál es ese poema peruano? Bueno, fue el poema de una mujer. Y esta mujer, de alguna otra manera, se llamó Amarilis. Escribió su Epístola de Amarilis a Abelardo, una obra exquisita de la lírica epistolar en la Edad de Oro en el país, cuando vivíamos la época colonial. Y aquí podemos ver que Amarilis, que era una huanuqueña, se había enamorado, se había admirado todo lo que significó para Lope de Vega. Y esta mujer escribió bajo un seudónimo llamado Amarilis, y el seudónimo que le dio a Lope de Vega fue llamado Belardo, y le escribió una carta de amor, como el reflejo platónico del amor virreinal en la época peruana. Y Lope de Vega recibe esta carta y comienza a incrustar esta carta en su obra La Filomena, porque admiraba de alguna otra manera lo que significó esta poetisa. Increíble, ¿verdad? Increíble como los detalles históricos literatos que nos muestran las obras. En el teatro, y sobre todo este teatro importante, donde se involucró Lope de Vega, en realidad es destacado por el teatro nacional. En realidad Lope de Vega es considerado el padre del teatro del siglo de oro en España. Una de sus obras la tenemos ahí, La Estrella de Sevilla, una obra dramática muy, pero muy importante. Tenemos otra comedia, él escribió muchas comedias importantes. Una de ellas tenemos El Mejor Alcalde, el Rey, una de sus obras importantes dentro de sus comedias. Y la obra que vamos a estar analizando el día de hoy, una obra cumbre de la literatura española llamada Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna fue una obra importante dentro de la literatura española. Es una obra que nos va a retratar muchísimo el aspecto nacional y el tema que ya hemos estado tratando de la injusticia social. Fuente Ovejuna es un emblema del teatro clásico en España. Fue publicada en el año 1619, de corte dramático, y cuya estructura es de 3 actos. Lope de Vega respeta las 3 unidades de tiempo en el sentido de los actos, al estilo griego. La obra se basa en un episodio histórico. En realidad, el trasfondo de la obra es un episodio histórico que ocurrió en el pueblo llamado Fuente Ovejuna, un pueblo cordobés del año 1476. Era la época de la Reconquista española, era la época de la parte final del feudalismo medieval del siglo XV. Fuente Ovejuna es un pequeño pueblo que está bajo el dominio de un comendador llamado Fernán Gómez de Guzmán, que no respeta las leyes y abusa de su poder, traicionando los principios feudales y comportándose como un tirano, un hombre cruel sin escrúpulos. Dentro de esta gama de personajes sobresale la pareja de amantes, de enamorados, llamada Laurencia y Frondoso, que decidieron casarse en medio de esta situación difícil. Ella quedó embobada por la valentía y fortaleza de Frondoso que este hombre poseía. Sin embargo, el comendador ya había asignado a la bella Laurencia como un propósito netamente objetiva.
Este hombre quiso tomarla a la fuerza, pero gracias al valiente Frondoso, ella es salvada de las garras del tirano cuando se la encuentra en un bosque. Y una de las imágenes del teatro clásico, representado hoy en día en muchos países, es la imagen que vemos ahí. Incluso Fuente Ovejuna fue lanzado a la Ópera Nacional. El final de la obra nos expresa de que el pueblo, harto de los atropellos, harto de las injusticias del comendador, decide tomar justicia por sus propias manos y matan al comendador. Todo el pueblo decide matar al comendador. La justicia social por manos del pueblo. Y la obra termina con el juicio de saber quién mató al comendador. Y la respuesta del pueblo es: Fuente Ovejuna lo hizo, señor. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo hizo, señor. Y el juez dice: ¿y quién es Fuente Ovejuna? Y ellos dicen: todos a una. Interesante, ¿verdad? La reflexión que nos deja esta obra. Y aunque es negativo tomar la justicia por nuestras propias manos, pero es una obra que bien relata y retrata las injusticias de la vida. Entonces nosotros esta mañana hemos visto un poquito sobre este personaje importante de la literatura llamado Lope de Vega y todo lo que significó para la literatura española. Vamos con unos ejercicios de aplicación. Vamos a completar las ideas sobre Fuente Ovejuna. ¿Cómo se llama la pareja protagónica que hemos mencionado hace unos minutos? ¿Cuáles son las características, los rasgos del carácter del comendador? ¿La sabes? Puedes completar en tu sesión de clase. Vamos a responderlas. La pareja protagónica son Laurencia y Frondoso. No olvides esta pareja. Un amor en medio de las situaciones difíciles. Una de las características importantes del carácter del comendador en la obra es que era un hombre tirano y abusivo, propio del poder político de hoy en día en muchos países. Esta obra se basa en un hecho histórico de ¿cuál? ¿Cuál es el hecho histórico que se basa esta obra? Ahora, el pueblo Fuente Ovejuna, ante los atropellos del comendador, ¿qué es lo que decide hacer? Vamos con las respuestas. Esta obra se basa en un hecho histórico de la época de la Reconquista y de la sociedad feudal tardía. No olvides ese dato. El pueblo Fuente Ovejuna decide ¿qué cosa? Hacer justicia por sus propias manos, matando al comendador. Vamos a pasar ahora a identificar la respuesta correcta de acuerdo a los ítems que te presento ahí. La temática central de Fuente Ovejuna, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema central de esta obra? ¿La reconquista feudal? ¿Los problemas económicos del ciudadano? ¿La injusticia social? ¿El abuso de poder? Ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos reiterado la idea. La injusticia social. Nunca olvides eso. Es una obra que bien pueden leerlos todos. Sobre todo pueblos o ciudades que pasan momentos difíciles de injusticias. No es un dato de la vida y obra de Lope de Vega. Tuvo una vida amorosa muy desenfrenada, estuvo enrolado en expediciones militares, participó en la batalla de Lepanto, a Marilyn le escribió una epístola. ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la primera hemos visto, ¿no es cierto? Una vida muy desenfrenada, amorosamente hablando. Incursionó en el aspecto militar. Sabemos de Amarilis, la guanupeña peruana que escribe una carta de amor, y él lo inserta en la Filomena. Y obviamente el dato que no es correcto es que participó en la batalla de Lepanto, eso no es correcto. El que lo hizo fue Miguel de Cervantes Saavedra. Es una característica del teatro de Lope de Vega. Ideología moralizante y pesimista, naturalismo y realismo en su descripción, predomina la temática social y política, su temática apunta a todo acto de sobrevivencia. Ya hemos notado, ¿no es cierto?, que predomina la idea social y política. Esa es una característica del teatro, en general de todas las obras que él escribió, ya sean tragedias y comedias, siempre apunta al aspecto social y político. Vamos con 3 preguntas de análisis. ¿Cuál es la decisión de Laurencia y Frondoso ante la situación terrible del pueblo? ¿Qué hacen ellos o qué deciden hacer? Casarse en secreto, a pesar de la situación difícil que vivía la gente de Fuente Ovejuna.
¿Qué datos importantes podemos mencionar de Fuente Ovejuna? Datos importantes que no debes olvidar. Publicada en el año 1619, corte dramático y 3 actos, ¿ok? Ocurre en un pueblo llamado Fuente Ovejuna, que era un pueblo real en Córdoba en el año 1476. No olvides ese dato histórico, que es el trasfondo de la obra. Y por último, ¿qué rasgos importantes destacan en el teatro de Lope de Vega? ¿Por qué es importante el teatro de Lope de Vega? ¿Por qué este hombre es considerado el monstruo de los ingenios? Por esos valores, ¿no es cierto? Por esos valores que describen al ser humano, como es el amor y el honor, que figuran en cada pieza teatral. Y esa doble acción que hacen que los personajes se vean tan vivos y representen con tanto furor lo que ellos están actuando. Entonces, esta mañana hemos visto un poco sobre la vida de Lope de Vega. ¿Qué te pareció? Hemos visto la obra El Fuente Ovejuna. Y yo espero de que esta obra, esta sinopsis nos lleve a poder un poco más reflexionar sobre este autor importante de la literatura española. A continuación te voy a dejar un fragmento, el fragmento del tercer acto, el momento en que el pueblo decide matar al comendador, pero también fueron llevados a un juicio. Y vamos a ver este fragmento y algunas preguntas de análisis y comentarios sobre Lope de Vega y su obra Fuente Ovejuna.